En ocasiones, nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo para avanzar hacia las metas que nos hemos trazado. Así que, si quieres saber cómo evitar el autosabotaje, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme. Si es la primera vez que estás llegando a este canal, bueno, excelente, quédate con nosotros. Aquí vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar temas que están relacionados con la motivación para animarnos todos los días y también con el desarrollo humano, que es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Y bueno, ¿no te ha pasado que en ocasiones estás tratando de conseguir tus metas, de hacer cambios, pero resulta que tú eres tu propio obstáculo y tú mismo estás haciendo cosas probablemente consciente o inconscientemente que autosabotean el resultado y el progreso? Bueno, si te ha pasado esto alguna vez, estás en el lugar correcto, porque acá quiero compartirte 5 diferentes estrategias que puedes poner en práctica a la de ya. Acá, bueno, vas a ver que son sencillas, pero por supuesto que es importante mantenerlas, replicarlas y sobre todo generar conciencia de ellas para que puedas generar un cambio real y un progreso. Así que bueno, lo primero o la primera estrategia que te diría que hay que tomar en cuenta para evitar el autosabotaje es que puedas identificar el patrón de conducta. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento que tiendes a repetir? Por ejemplo, cuando te saboteas, normalmente tiendes a postergar las cosas para después, tiendes a procrastinar, o por ejemplo, cuando te autosaboteas, tiendes a estropear alguna bonita relación, o a lo mejor cuando te saboteas, tiendes a decir cosas de las que después te puedes arrepentir, o tiendes a encerrarte al silencio. Es decir, esos patrones de conducta o esos comportamientos que se repiten, es importante que los puedas llevar en un diario para que de esa manera los puedas reconocer y los puedas identificar fácilmente. Ahora, nadie puede cambiar lo que no conoce, así que por eso el primer gran paso para evitar el autosabotaje es que tú puedas identificar este patrón de conducta, este patrón de comportamiento que no te está ayudando. Ahora, una vez que ya lo identificaste, entonces está genial porque ya puedes decir, ok, esto es lo que es importante modificar. Así que, por ejemplo, si tú tiendes al juicio o tiendes a la tristeza o tiendes a hablar cosas de las que después te arrepientes o simplemente tiendes a lo contrario, a no hablar absolutamente nada, bueno, todo eso, esos comportamientos, una vez que ya los tienes identificados, entonces va a ser más fácil que puedas anotar una solución y te puedas enfocar realmente en modificar ese patrón de conducta para darle la vuelta a ese comportamiento y reducirlo o evitarlo al máximo posible. La segunda estrategia que es efectiva para ayudarnos a evitar el autosabotaje es reflexionar en las creencias limitantes. Mira, una creencia limitante simplemente es algo que lo hemos creído como una verdad absoluta y de repente ya no la volvemos a cuestionar jamás y decimos, bueno, pues eso es lo que es, ¿no? Y esa es la forma en la que yo vivo, es la forma en la que yo pienso y ya no lo modifico. Bueno, todo eso está bien siempre y cuando no perjudique nuestro progreso o no perjudique el que podamos avanzar y desarrollarnos hacia nuestra mejor versión. Pero si esa creencia está impidiendo tu progreso y probablemente está haciendo ruido y hace que te autosabotees y que no avances en los proyectos que tú querías o que no tomes las decisiones que querías, bueno, entonces esa creencia es importante cuestionarla. Ahora, no se trata de cambiar completamente una forma de ser, no se trata de cambiar tu personalidad ni de mover las cosas que te hacen ser único, sino simplemente es la forma de pensamiento. La creencia es
es sencillamente esos pensamientos que probablemente en el pasado nos dieron un buen resultado, pero que en el momento actual, en nuestra vida actual, probablemente ya no nos están sirviendo. Así que esas creencias que antes nos podían haber dado un resultado, probablemente ahora ya no son efectivas. Por esa razón, cuando tenemos la tendencia a apalancarnos en una mentalidad fija, en pensar de no voy a poder hacerlo, es que esto no es para mí, o simplemente este proyecto es muy grande y a lo mejor yo no tengo las competencias, o probablemente yo no soy la persona adecuada para esto. Bueno, ese tipo de creencia es importante modificarlo. También, acá no te diría que pensemos en que, bueno, yo puedo todo, ¿no? Y cualquier cosa es posible, aunque bueno, hay teorías e investigación al respecto, pero bueno, acá no se trata de pintar un mundo color de rosa en donde los problemas no existen o en donde tenemos superpoderes y podemos hacer cualquier cosa. Simplemente se trata de poder analizar cuáles son esas creencias limitantes que nos están autosaboteando, que realmente están impidiendo nuestro progreso, para entonces adoptar una mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es la mentalidad de crecimiento? Bueno, es esa mentalidad en donde simplemente vemos la creencia. Si la creencia es fija y la creencia nos dice, bueno, es que nunca voy a poder hacer esto o nunca voy a poder lograr tal cosa, bueno, la creencia basada en la mentalidad de crecimiento sería, bueno, a ver, a lo mejor en este momento no estoy listo, pero me estoy preparando para acercarme hacia allá, o a lo mejor estoy estudiando y me estoy preparando para tener mejores recursos, mejores competencias y mejores habilidades para llevar a cabo aquello que yo creo como imposible. Así que esa verdad, de pronto, esa creencia o esa creencia que la teníamos en un pedestal como la verdad absoluta, bueno, simplemente la vamos a ir desfundamentando como una estrategia efectiva para evitar el autosabotaje. La desfundamentamos a través de esas preguntas, de decir, oye, a ver, pues, ¿qué puedo hacer hoy diferente para quitar esta forma de pensamiento y entonces enfocarme en lo que sí está en mi control, en lo que sí puedo hacer y en cómo puedo continuar con mi desarrollo y progreso? La tercera estrategia que nos va a ayudar muchísimo a evitar el autosabotaje y a poder conseguir nuestras metas es establecer acciones pequeñas y concretas. Acá te hablaría, bueno, cuando tenemos acciones en la mente de, bueno, sí, quiero hacer tal cosa y realmente son como metas ambiguas, pues eso realmente dificulta el progreso y puede hacer que te autosabotees sencillamente porque te abruma, ¿no? Es como decir, bueno, es que quiero ser el mejor gerente en la empresa. Bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Cómo se traduce? Si tú accionas tareas concretas, pequeñas, muy específicas de qué te van a hacer diferente y cómo te van a ayudar a ser un gerente o el mejor gerente en el lugar en donde estás trabajando. Bueno, eso es distinto porque ahí ya tienes cosas que son accionables en el día a día y ya no te vas a quedar con la idea de, bueno, quiero ser el mejor, ¿no? Bueno, pues eso cómo se traduce en el día a día para que tú puedas establecer esos siguientes pasos y te acerques más rápidamente a la meta que quieres lograr. La cuarta estrategia que nos va a ayudar a dejar de autosabotearnos y que nos va a ayudar a acercarnos hacia nuestras metas es cambiar la narrativa de víctima hacia protagonista. Bueno, en ocasiones podemos pasar un buen tiempo culpando a las demás personas. Bueno, es que es culpa de esta persona el que me haya salido mal este proyecto o el que haya tomado esta decisión o es que estas otras personas realmente me perjudicaron y entonces por eso estoy aquí o estoy haciendo tal cosa. Bueno, acá esas narrativas de víctima no nos ayudan, porque aun cuando podrían ser perfectamente reales,
no nos van a ayudar a progresar. Realmente invertir esfuerzo y energía en enfocarnos en lo que nos hicieron los demás o en lo que comentaron otras personas o en el punto de vista de otras personas, realmente a nosotros no nos empodera en nada. Eso no nos coloca en un rol de protagonista. Y a ver, en nuestra vida nosotros somos el principal protagonista. En ocasiones no es sencillo, es complicado y a veces la vida se ve dura o se ve complicada con pasos que a lo mejor no podemos dar. Sin embargo, cuando estás mirando desde la perspectiva de un protagonista, bueno, entonces te empoderas en tu vida porque realmente tú eres el que vas a vivir contigo toda tu vida. Por esa razón es importante que seamos responsables de nuestras propias acciones sin ir culpando a las demás personas. Probablemente nos habrán hecho daño, probablemente habrán hecho algunas cosas sin querer, pero bueno, eso ya es parte del pasado. Lo importante es aprender a enfocarnos en cómo tomar esa responsabilidad, en cómo ser objetivos y poder mirar las metas que tenemos para entonces establecer los pasos concretos en el día a día y acercarnos hacia allá. Y la quinta estrategia que nos va a ayudar a evitar el autosabotaje es rodearnos de personas que están enfocadas en el crecimiento, así como de diferentes entornos que favorecen nuestro crecimiento personal. Esto es importante porque mira, en ocasiones, si invertimos muchísimo tiempo con personas que todo el tiempo se están quejando o que todo el tiempo están hablando de cosas negativas o que simplemente ven lo malo en todo, eso nos podría desmotivar o podría reducir nuestra cantidad de energía o de enfoque. Por esa razón, para evitar el autosabotaje y recuperar el poder de nuestra vida, es importante poder rodearnos de personas que están enfocadas en la misma cosa, que están enfocadas en el desarrollo, en el progreso, en cómo hacer cosas diferentes todos los días, en cómo cultivar la curiosidad y cómo ser mejores personas en el camino. Por supuesto que esto no es sencillo, pero si tú lo haces consciente y lo trabajas poco a poco, con el tiempo te vas a sentir muchísimo mejor y vas a poder disfrutar de mejores conversaciones, de mejor calidad en esas conversaciones y por supuesto, pues apreciar la presencia de otros que se encuentran exactamente en la misma ruta por la que vamos nosotros. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Esas son 5 estrategias sencillas pero poderosas para evitar el autosabotaje y recuperar el poder de nuestra vida para alcanzar las metas. Así que bueno, espero que la información te sea de utilidad. Cualquier otra que tengas, cualquier otra estrategia que quieras compartirnos, déjala en los comentarios de este video. Estaremos encantados de leerte. Y bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.